¿Tu libertad? ¿Tu orgullo? ¿Tu vida? ¿Y si te dijeran que todo lo que temes está a punto de convertirse en lo que más deseas? Ella era hija de un gobernador, criada entre bordados, rezos y promesas de civilización. Él, el líder indómito de una tribu que jamás se doblegó. Un guerrero que hablaba con los espíritus del viento y cuyas cicatrices contaban historias de resistencia. El matrimonio fue un pacto, un escudo contra el fuego de la guerra. Pero lo que comenzó como un acuerdo frío, se transformó en algo más peligroso que cualquier batalla, un amor tan salvaje como el territorio que lo separaba. Prepárate para una historia cargada de tensión, deseo prohibido y decisiones que lo cambiaron todo. Esta es la historia de un pacto forzado, que terminó encendiendo el alma. Cuéntanos en los comentarios desde qué rincón del mundo nos escuchas y si tú también crees que el amor verdadero puede nacer incluso entre enemigos. No olvides suscribirte, porque esta historia apenas comienza y va a cambiar la forma en que ves el pasado. ¿Estás listo para adentrarte en el alma de un pueblo que luchó con el corazón y de una mujer que descubrió su libertad al entregarse a su enemigo? El sonido de las campanas resonaba en la misión como un eco hueco de tiempos mejores. Las golondrinas volaban en círculos sobre los tejados de teja roja mientras el viento del desierto traía consigo un presagio. En la plaza central de San Agustín del Río Seco no se respiraba paz, sino un silencio tenso, como si el aire mismo supiera que algo terrible estaba por suceder. Isabel de la Fuente sostenía su sombrilla blanca con la mano temblorosa. Tenía 21 años y el porte digno de una dama española, hija del gobernador don Alonso de la Fuente. Sus ojos verdes, tan claros como las aguas del Tajo, miraban al horizonte con preocupación. Llevaba semanas escuchando los susurros, las murmuraciones, las amenazas veladas. Los apache estaban al acecho. Y esta vez, no venían solo por ganado o pólvora. La última escaramuza había terminado con 3 soldados degollados y una caravana desaparecida. La frontera ya no era una línea, era una herida. Y la sangre corría hacia ambos lados. En el salón de reuniones del Cabildo, las voces discutían, chocaban, se elevaban como olas embravecidas. Isabel apenas los oía desde la galería, pero reconocía la voz de su padre, seca y quebrada por el miedo. Y también la del comandante Valerio, terco y agresivo como siempre. «No podemos negociar con salvajes», gritó el comandante. «Se acercan como lobos. Si cedemos, van a tomarnos por débiles. Si no cedemos, no quedará nadie para defender nada», respondió su padre en voz baja, como si cada palabra le costara un año de vida. «Han enviado un mensaje. Piden una tregua. Y una esposa». Un silencio cayó como una losa. Isabel sintió un estremecimiento en la espalda. Se giró, lentamente, como si al hacerlo pudiera escapar de lo que ya intuía. Pero no. Las puertas se abrieron, y su padre entró. Su rostro estaba pálido. Su mirada, vacía, como si acabara de firmar un pacto con el diablo. «Hija mía». Isabel se irguió. La sonrisa educada, la postura perfecta, como le enseñaron las monjas del convento de Salamanca. «¿Qué ocurre, padre?» Él tragó saliva. Luego se acercó, tomó sus manos entre las suyas. Manos que habían firmado ejecuciones, órdenes de guerra. Y ahora, temblaban como ramas secas. «Han pedido algo que no podemos negar. Quieren una boda. Una unión entre nuestras sangres». «¿Una boda?», preguntó Isabel, con una mueca de desconcierto. «¿Quién?». Su padre la miró a los ojos. No había escapatoria. No había vuelta atrás. El jefe apache. Su nombre es Nube Roja. Nube Roja. Isabel había oído su nombre en los rezos de los niños y en las maldiciones de los soldados. Decían que era más bestia que hombre, que hablaba con los coyotes y dormía con una daga bajo la lengua, que su cuerpo estaba cubierto de cicatrices, y que por cada enemigo que mataba, se hacía una marca en el pecho. Un guerrero temido incluso por su propia tribu. Fuerte, letal, irrompible. Isabel sintió que el mundo giraba en espiral. «¿Yo? ¿Yo debo?», balbuceó. «Padre,
no puedes pedirme eso. No te lo pido, Isabel, te lo suplico. Si no aceptamos, matarán a todos los que viven bajo nuestra protección. Mujeres, niños. No vendrán como hombres, vendrán como la tormenta. Ella sintió que el suelo se le derretía bajo los pies. Miró el crucifijo colgado en la pared. Y en ese instante, comprendió lo que era el sacrificio. 2 días después, Isabel fue llevada al límite del territorio español. La escoltaban 4 jinetes, y su vestido blanco relucía bajo el sol abrasador. En sus labios no quedaban palabras. Solo el silencio que precede a una sentencia. Y entonces lo vio. Nube Roja apareció al otro lado del claro, montado sobre un caballo negro como la noche. Era más alto de lo que imaginó. Su piel tostada brillaba con el sudor del mediodía. El pecho desnudo mostraba un mapa de heridas y símbolos. Su cabello largo caía sobre sus hombros y su mirada. Su mirada no era humana. Era la mirada de alguien que ha matado sin pestañear. Pero también había fuego en ella. Un fuego oscuro, devorador. No dijo una palabra. Solo bajó del caballo, caminó hacia ella, y la miró como si pudiera ver dentro de su alma. Isabel sintió miedo, pero también una punzada de algo más. ¿Era ira? ¿Curiosidad? ¿Fascinación? Él levantó una mano. No para tocarla, sino para hacer un gesto con los dedos. Un símbolo sagrado. La unión había comenzado. Y aunque ninguno de los dos lo sabía aún, ese día no se selló un pacto político. Se desató una tormenta de deseo, destino y fuego. El campamento apache parecía brotar de la tierra misma. Montado entre formaciones rocosas y viejos árboles de corteza roja, estaba lleno de susurros, humo y movimiento. Las tiendas de piel ondeaban con el viento seco, y los niños correteaban descalzos entre los fuegos. El aire olía a cuero, ceniza y libertad. Pero para Isabel, aquel lugar no era un refugio. Era su nuevo mundo. Un mundo sin normas conocidas. Un mundo sin Dios. Montaba en la grupa del caballo que la había traído hasta allí, flanqueada por 2 jinetes jóvenes, silenciosos y alerta. Al fondo, Nube Roja caminaba a pie, como si su sola presencia bastara para abrirle paso entre su gente. Nadie le hablaba. Nadie osaba mirarlo demasiado tiempo. No por miedo, sino por respeto. Era un jefe. Y más que eso, un símbolo viviente de furia y honor. Isabel descendió con la ayuda de una mujer apache que no le dirigió palabra alguna. Tenía los brazos fuertes, los ojos oscuros como la obsidiana, y una cinta de cuero que sujetaba su cabello. La condujo hasta una tienda apartada, decorada con plumas blancas y ramas de enebro. Al cruzar el umbral de piel, Isabel sintió que dejaba atrás todo lo que había sido. La muchacha española. La hija de gobernador. La católica devota. Ahora, era la esposa de un enemigo. Y la prenda de paz entre 2 mundos en guerra. Noche cayó sobre el campamento con una luna pálida que parecía observarlo todo desde lo alto. Los tambores comenzaron suaves, como un susurro en el pecho de la tierra. Luego fueron creciendo. Como el corazón de Isabel. Como algo que se aproxima, que ruge desde dentro. Fue entonces cuando él entró. Nube Roja. Desnudo de armaduras, cubierto solo con una prenda de piel que ceñía su cintura, el pecho poderoso decorado con símbolos sagrados. En sus brazos se leían historias. En sus cicatrices, derrotas y victorias. Y en su mirada, esa intensidad que Isabel no lograba sostener más de unos segundos. La miraba como si supiera exactamente quién era ella, y que podía romperla. ¿Te dan miedo los tambores?, dijo en castellano tosco pero claro. Isabel se estremeció. No había esperado que hablara su lengua. Y menos con esa voz. Grave. Arenosa. Lenta como el fluir de un río que lo ha visto todo. No, no los tambores, respondió. Solo me inquieta lo que no entiendo. Nube Roja se acercó. Cada paso suyo parecía hacer temblar el suelo. Entonces esta tierra será una larga inquietud para ti. Ella levantó el rostro, desafiándolo. No creas que estoy aquí porque quiero. Y no creas que yo celebro tenerte aquí,
respondió él sin vacilar. La paz se paga. Tú eres el precio. Isabel apretó los labios. No lloraría. No ante él. Entonces no me toques. No esperes de mí ni un gesto de esposa. Soy solo un escudo. Una promesa. El guerrero apache inclinó la cabeza. Su expresión era ilegible. Nadie pide flores en tierra de guerra. Y entonces, con movimientos lentos, dejó caer una manta sobre el suelo de la tienda. Dormiremos aquí. Sin fuego. Sin palabras. Hasta que el espíritu de la montaña nos diga si somos enemigos o algo más. Pasaron días. El sol marcaba sus jornadas y el frío las noches. Isabel aprendió a vivir sin espejo, a comer lo que no reconocía, a cubrirse con mantas tejidas por manos oscuras y sabías. Las mujeres del campamento la miraban con distancia, aunque una, la misma que la ayudó a descender del caballo, comenzó a hablarle con pocas palabras en su lengua entrecortada. Le enseñó a moler raíces, a calmar heridas con barro sagrado, a leer las nubes. Y Nube Roja. Aparecía y desaparecía como una sombra. A veces regresaba cubierto de sangre seca. Otras, herido. A veces se quedaba fuera de la tienda toda la noche, escuchando el viento. Pero cuando estaba dentro, su sola presencia encendía algo en Isabel que ella no se atrevía a nombrar. No era amor. No aún. Pero tampoco era odio. Era algo más primitivo. Algo que crecía desde dentro. Como un fuego bajo la piel. Una noche, durante una ceremonia en la que cantaban a los ancestros, Nube Roja se acercó a ella. Su rostro pintado. Sus ojos más oscuros que nunca. Ven conmigo. La llevó hasta una colina desde la que se veía todo el valle. Las estrellas colgaban como lámparas silenciosas sobre el mundo. Aquí nací. Aquí maté por primera vez, dijo sin mirarla. Tenía 12 años. Era un hombre desde entonces. Isabel lo escuchó. En silencio. Por primera vez, sin miedo. ¿Y ahora qué eres? Él giró la cabeza. Su voz era un susurro que se clavó en su pecho. Ahora, soy tu esposo. Isabel bajó la mirada. Y por primera vez, no quiso huir. No supo si fue el cielo abierto, el viento que la rozaba, o la forma en que Nube Roja decía las palabras como si dolieran. Pero algo dentro de ella se rompió. O quizás, algo comenzó a nacer. El amanecer no llegó con canto de pájaros. Llegó con gritos. Isabel despertó sobresaltada. En la tienda, la luz temblorosa del sol apenas comenzaba a filtrarse por las rendijas de cuero. Se puso en pie de inmediato, envuelta en una manta de lana áspera, y salió corriendo al exterior. El campamento estaba agitado. Guerreros corrían en direcciones opuestas, algunos montaban a caballo, otros afilaban cuchillos y lanzas. Las mujeres llamaban a los niños con urgencia. El humo de los fuegos matutinos se mezclaba con una tensión densa, irrespirable. ¿Qué ocurre?, preguntó Isabel a una mujer cercana, pero solo recibió una mirada esquiva y un movimiento de cabeza hacia el borde del campamento. Entonces lo vio. Nube Roja estaba allí, a caballo, en el centro del círculo de guerreros, su rostro endurecido por la furia. Llevaba una lanza en la mano derecha, y en la izquierda, una bolsa ensangrentada. Isabel sintió como la sangre se le helaba. Frente a él, atado a un poste de madera, había un hombre blanco. Uno de los suyos. Un joven soldado español. Herido. Humillado. Y con los ojos llenos de terror. Isabel se abrió paso entre los cuerpos. Algunos la detenían con el brazo, pero la dejaban pasar cuando reconocían su rostro. Al llegar a la escena, sus pasos se detuvieron como si hubieran chocado contra una muralla invisible. «¡Detente!», gritó. «No lo mates». Nube Roja giró lentamente la cabeza. La mirada que le dirigió no era la del esposo, ni la del guerrero. Era la del jefe, del líder apache dispuesto a tomar una decisión que marcaría la sangre de toda su gente. «Espiaba nuestros pasos», dijo con voz áspera. «Estaba armado. Mató a uno de los nuestros». Isabel miró al joven. Lo reconoció de la guarnición de San Agustín.
Se llamaba Alonso García. No era un mal hombre. Solo un niño disfrazado de soldado. No vino a atacarlos. Seguro fue enviado por mi padre para saber si sigo viva. Nube Roja alzó la lanza. En mi tierra, los ojos que espían sin permiso pierden su luz. Entonces mátame a mí, gritó Isabel, sin pensar. Pero si matas a un español desarmado, romperás el pacto que sellamos. Un murmullo recorrió la tribu. Los guerreros se detuvieron. Las mujeres, expectantes. Los ancianos se incorporaron junto a las fogatas. Nube Roja bajó lentamente la lanza. Su mandíbula tensada. Su respiración, pesada. La miró fijamente, como si tratara de ver quién hablaba detrás de esos ojos verdes. Nunca me des una orden en voz alta otra vez. No soy tu esclava, respondió ella con la misma firmeza. Los dos se miraron durante lo que pareció un ciclo entero de la luna. Y entonces él habló, no a ella, sino a los suyos. El soldado será expulsado. Sin armas. Solo con vida. Que lleve el mensaje de que la paz aún respira, pero sangra. Aquella noche, el silencio entre Isabel y Nube Roja fue más intenso que cualquier discusión. Él entró en la tienda cubierto de polvo y humo, y se sentó sin mirarla. Ella lo observó desde el rincón, sentada junto al fuego pequeño que apenas iluminaba la tienda. «Hoy me odias, ¿verdad?», preguntó él sin mirarla. «Hoy te vi convertido en el hombre que todos temen». Nube Roja cerró los ojos. Sus manos, curtidas, temblaban apenas, como si una tormenta rugiera por dentro. El miedo es lo único que protege a mi pueblo de la aniquilación. Si no nos temen, no sobrevivimos. ¿Y yo, debo temerte también?, preguntó ella con un nudo en la garganta. Él la miró. Por primera vez, no con rabia, sino con algo más triste, más humano. Solo los que amo pueden herirme. Y tú, me estás empezando a doler. Esa noche, Isabel lloró en silencio. No por el soldado, ni por la amenaza de guerra, sino porque por primera vez no sabía de qué lado estaba su corazón. Sentía que su alma se partía entre dos mundos, entre dos fuegos, entre dos hombres, el padre que la crió, y el guerrero que empezaba a quemarle el alma. Y así, la primera cicatriz no se dibujó en la piel, sino en el alma de ambos. Una marca invisible, profunda, que jamás se borraría. El viento había cambiado. En el campamento, los más ancianos lo sabían. Lo decían en susurros mientras avivaban el fuego y observaban el cielo con ojos entornados. Algo se movía. Algo que no era del mundo físico, sino del otro lado, ese lugar donde habitan los espíritus y las decisiones que lo cambian todo. Isabel también lo sentía. Desde que detuvo la ejecución del soldado español, su lugar en la tribu se volvió aún más extraño. Ni aceptada, ni rechazada. Como una piedra lanzada a un río que aún no decide si flotar o hundirse. Y sin embargo, él seguía ahí. Nube Roja. El jefe. El esposo. El enemigo. El único que la miraba como si la viera por dentro, como si con cada paso suyo rozara su alma sin tocar su piel. Esa noche, la encontró sentada en una colina, justo donde la había llevado semanas antes. El mismo lugar donde ella comenzó a preguntarse si su corazón aún le pertenecía. Estaba envuelta en una manta de lana, con los cabellos sueltos, y la mirada fija en el cielo tachonado de estrellas. Él no dijo nada al llegar. Solo se sentó a su lado. La luna derramaba su luz blanca sobre los dos, como si los eligiera, como si los bendijera en silencio. Mi madre decía que las estrellas son los ojos de los que ya no están, murmuró Isabel. Mi pueblo también lo cree, respondió él. Pero aquí, algunos ojos juzgan y otros protegen. Ella lo miró de reojo. ¿Y tú? ¿A quién sientes que te mira desde allá? Nube Roja bajó la cabeza. Por primera vez, no era el guerrero, no el jefe, solo un hombre roto. A mi hermano. Murió cuando yo tenía 14. Lo mataron los españoles en una emboscada. Yo lo arrastré con estas manos, con la flecha aún clavada en su pecho.
y mientras se desangraba, me pidió que cuidara de los nuestros, que jamás dejara que volvieran a arrodillarnos. Isabel sintió un escalofrío. ¿Y por eso me odias? Él la miró, lento, con esos ojos negros como noche cerrada. Te odié el día que supe que vendrías. Pero ahora, no sé qué siento. Porque cuando no estás, te busco. Y cuando estás cerca, me cuesta respirar. Isabel tragó saliva. Su corazón golpeaba como un tambor dentro del pecho. Tú también me confundes. Quiero odiarte. Quiero gritarte. Pero cuando me miras así... No terminó la frase. No hacía falta. Sus respiraciones se mezclaron con el viento. No se tocaron aún, pero algo se quebró entre los dos. Algo invisible. Algo más íntimo que un roce. Y entonces Nube Roja sacó de su cinturón un objeto envuelto en tela. Esto era de mi madre, dijo, abriendo el pañuelo. Una piedra tallada con la figura del halcón. Para nosotros, es símbolo de los que ven más allá de la guerra. De los que sobrevuelan el odio. Lo colocó suavemente en las manos de Isabel. Es tuyo ahora. Mientras lo lleves, ningún apache se atreverá a hacerte daño. Ni yo. Isabel lo sostuvo como si ardiera. Como si fuera un pedazo de él. De su sangre. De su historia. ¿Esto es una promesa? Susurró. Sí. Una promesa de que no te tocaré. Hasta que tú lo quieras. Y en ese momento, ella deseó que la tocara. Pero no lo dijo. No aún. Esa noche, Isabel no durmió. Se quedó despierta bajo las mantas, con la piedra en la mano, y el corazón latiendo con una mezcla imposible de temor y deseo. El enemigo había hecho una promesa, y ella ya no sabía si quería que la cumpliera. El calor llegó antes del amanecer. Una ola de viento seco cubría el valle como una lengua de fuego, empujando el polvo contra las tiendas del campamento y haciendo crujir las ramas de los árboles como huesos viejos. Los guerreros estaban tensos. Los ancianos, en silencio. Algo se sentía, inestable, como si el aire mismo estuviera al borde del estallido. Isabel lo sentía también. Llevaba días en una calma falsa. Desde que Nube Roja le dio aquella piedra sagrada, todo había cambiado. Las mujeres la miraban diferente. Algunos hombres agachaban la vista al cruzarse con ella. Y sobre todo, él la trataba con una mezcla extraña de distancia y devoción. Esa mañana lo vio entrenar. Estaba en la zona de guerra, con otros 5 guerreros, practicando con lanzas y cuchillos. Su torso desnudo brillaba de sudor. Cada músculo parecía esculpido por los dioses del desierto. Cada movimiento, un rugido en el aire. Era hermoso, brutalmente hermoso. Isabel lo miraba desde la sombra de un árbol, sin atreverse a acercarse. Pero él sabía que ella estaba allí. Lo sentía, como si su piel se activara con su presencia. En un momento, uno de los jóvenes guerreros cometió un error. Tropezó. Y Nube Roja reaccionó con furia. Lo tomó por el cuello, lo arrojó al suelo y le puso una rodilla sobre el pecho. No pienses como un hombre. Piensa como un enemigo. Le gritó. El joven tosió. Los demás se quedaron inmóviles. Isabel sintió un impulso. Algo que no entendía. Caminó hacia el círculo. Los hombres se separaron en cuanto la vieron entrar. «Basta», dijo ella con firmeza. «Lo estás lastimando». Nube Roja giró la cabeza. Sus ojos ardían. Pero no con odio. Era otra cosa. Un volcán al borde del desborde. Él no es un niño, gruñó. Y yo no soy un maestro amable. Pues parece que olvidas que tú también puedes fallar. ¿Y tú qué sabes de fallar?, espetó él, poniéndose de pie, cubierto de polvo y sudor. Ella levantó el mentón. Sé que castigas con tus manos lo que te quema por dentro. Y sé que yo soy parte de esa quemadura. El silencio fue inmediato. Los guerreros se alejaron, como si entendieran que aquello ya no era su espacio. Nube Roja dio un paso hacia ella. Después otro. ¿Y tú?, dijo con la voz rota. ¿Qué haces con ese fuego? Lo intento apagar,
respondió ella. Pero tú lo alimentas con cada mirada, con cada silencio, con cada noche que compartimos tienda, sin tocarnos. ¿Acaso no entiendes lo que eso hace conmigo? El aire se hizo espeso. Los dos estaban tan cerca que el aliento de uno rozaba la piel del otro. No lo entiendes, Isabel, susurró él. Si te toco, te rompo. No soy un amante. Soy un hombre hecho de guerra. Entonces rómpeme, dijo ella, con un hilo de voz. Pero hazlo de una vez. El momento ardió como un relámpago. Y justo cuando sus labios iban a encontrarse, un grito los interrumpió. Jinetes en el valle. Españoles. Armas al horizonte. Nube Roja se giró. Su cuerpo se tensó como una cuerda de arco. Ve a la tienda. Ahora. Pero Isabel no se movió. Si son de los míos, quiero ver. No lo entiendes, mujer. Si cruzan esa colina armados, no habrá paz. Ella lo miró. ¿Y si no la hay, me seguirás protegiendo? Nube Roja no respondió. Solo la tomó del brazo y la llevó consigo hacia la colina. Como si la guerra y el deseo caminaran juntos esa mañana. Y allí estaban. Una patrulla española a lo lejos. Bandera blanca. Un hombre avanzó al frente. Isabel lo reconoció de inmediato. Era su prometido de antes. El hombre al que había sido destinada antes del pacto. El que juró buscarla. El que ahora venía a reclamarla. Nube Roja se puso delante de ella. Isabel sintió su cuerpo cubriéndola como un escudo. Y en ese instante, supo la verdad. Ya no pertenecía a su mundo. Ya no era hija de España. Era mujer de un guerrero. Y su alma había cruzado al otro lado. El sol colgaba alto, y sin embargo, el aire parecía helado. Desde la cima de la colina, los dos mundos se enfrentaban. De un lado, los hombres del desierto, con lanzas alzadas, cuerpos pintados, y ojos oscuros como la noche que jamás duerme. Del otro, los caballeros del rey, con armaduras polvorientas, espadas envainadas, y el peso de la corona en sus espaldas. Y entre ellos dos, ella, la mujer que había cruzado una frontera sin retorno, la que había entregado su nombre al viento, y su corazón a un enemigo. Isabel, la voz lo pronunció con un temblor contenido. Ella lo reconoció enseguida. Don Rodrigo Salvatierra, el heredero de una familia noble de Toledo, el hombre con quien iba a casarse antes de que todo cambiara, su antiguo prometido. Y ahora, un recuerdo vestido de gala. Rodrigo desmontó del caballo con solemnidad, sus botas marcando el polvo con firmeza. «Ven conmigo. Tus días de cautiverio han terminado», dijo con voz firme, mirando a Nube Roja como si fuera un animal salvaje. El jefe apache no se movió. No dijo nada. Solo lo observó. Como un halcón que decide si el ciervo merece atención o muerte. «No soy prisionera», respondió Isabel, cortante. Rodrigo frunció el ceño. «¿Qué dices? Estás confundida. Has vivido entre salvajes. Es el miedo hablando por ti. No es miedo lo que siento». Isabel dio un paso hacia adelante, dejando que el viento agitara su vestido como un estandarte. Rodrigo parpadeó, desconcertado. «Isabel, soy tu futuro. Tu esposo legítimo. Tu vida está con nosotros. Con tu gente. ¿Y quién decide quién es mi gente? ¿Una bandera? ¿Un apellido? ¿Vas a quedarte con un asesino?», dijo Rodrigo, ahora con el rostro enrojecido. «¿Con ese animal?». Y entonces Nube Roja habló. Su voz era baja, peligrosamente baja. «Di una palabra más, y tendrás la guerra que tanto anhelan tus labios. No hablo contigo, salvaje». Fue un instante. Un solo instante. Nube Roja avanzó como un trueno. En un movimiento seco, lo tomó del cuello, lo levantó del suelo y lo arrojó contra la tierra como si no pesara nada. Los soldados españoles alzaron las armas, pero los guerreros apaches ya apuntaban con sus arcos. Todo pendía de un suspiro. Isabel corrió y se interpuso entre ambos bandos, las manos alzadas. «No. Basta.
Nadie va a morir por mí. Rodrigo se incorporó con dificultad. La sangre en la comisura de los labios, pero el orgullo aún vivo en los ojos. ¿Te has entregado a él? Escupió. ¿Ese es tu precio por la paz? Isabel temblaba. Me entregué a la tierra, a la verdad. Y si esa verdad está junto a él, entonces que me juzgue el cielo. Pero yo no volveré contigo. El silencio fue total. Rodrigo, con la mirada herida, subió al caballo sin añadir palabra. Y antes de dar la vuelta, lanzó una última amenaza. Volveré. Y cuando lo haga, no vendré solo. No habrá más pactos. Ni más bodas. Solo fuego. Y partió. Isabel se quedó inmóvil, mirando el horizonte vacío, con el corazón hecho cenizas. Entonces sintió una mano en su espalda. Fuerte. Cálida. Verdadera. Has hecho tu elección, susurró Nube Roja. No sé si fue la correcta. Lo sabrás esta noche. Cuando duermas sin miedo, y despiertes sin cadenas. Esa noche, el campamento ardía en susurros. Y en la tienda compartida, por primera vez, no se dijo nada. Solo un roce de manos. Solo un suspiro compartido. El cuerpo habló. Y el alma escuchó. La tienda estaba en penumbra. El fuego de las brasas lanzaba sombras rojas sobre las paredes de piel, y el silencio entre ellos pesaba más que cualquier palabra no dicha. Isabel estaba sentada en el suelo, con las piernas cruzadas, descalza, el cabello suelto, desordenado por el viento del día y la tensión de lo vivido. Llevaba sobre los hombros una manta de piel suave, pero su cuerpo temblaba, no por frío, sino por algo que había estado conteniendo durante demasiado tiempo. Nube Roja entró sin anunciarse. Como siempre. Sin palabras. Sin ruido. Solo con esa presencia que lo llenaba todo. Cerró la cortina de piel con un movimiento lento. Y entonces la miró. ¿Estás bien? Preguntó con voz baja, profunda. No lo sé, respondió ella. Se miraron en silencio. El aire entre ambos parecía vivo, palpitante, como si tuviera su propio corazón, latiendo entre sus cuerpos. Era deseo, sí, pero también era algo más. Era entrega. Era verdad. Isabel se puso en pie. Caminó hacia él. Lentamente. Cuando estuvo frente a su pecho, alzó los ojos, buscando su mirada. Desde que llegué a este lugar, todo lo que creía cierto se ha roto. Mi Dios, mi deber, mi nombre. Nube Roja alzó una mano. Le apartó con suavidad un mechón del rostro. Tú no has perdido nada. Solo has cambiado de forma. Sigues siendo tú. Ella bajó la mirada. ¿Y si ya no sé quién soy? Entonces déjame ayudarte a recordarlo. Fue un roce. Apenas eso. Sus dedos tocaron su mejilla con la reverencia de quien toca algo sagrado. Y luego, sus labios la rozaron como el viento. Isabel cerró los ojos. Y dejó de pensar. Sus bocas se buscaron, primero con timidez, luego con hambre. Él la tomó con fuerza, pero sin dureza. Ella se aferró a sus hombros como si el mundo temblara bajo sus pies. Las capas de ropa se volvieron estorbos que cayeron al suelo sin ceremonia. El calor de sus cuerpos se fundió con la noche. Y en ese instante, ya no eran la dama y el guerrero. No eran la española ni el apache. Eran solo dos almas que se encontraron en medio del desierto. Después, yacieron uno junto al otro, desnudos bajo la manta de piel. Su respiración aún irregular. Sus corazones desbocados. Pero en paz. ¿Y ahora qué somos? Susurró Isabel, con la cabeza sobre su pecho. Nube Roja acarició su espalda con lentitud, como si la dibujara con los dedos. Ahora, eres mía. Ella sonrió. Y tú, mío. Él asintió. Aunque me cueste la guerra. Aunque te cueste el alma. Pero la noche no duraría para siempre. Fuera, los murmullos crecían. Algunos guerreros comenzaban a cuestionar la unión. Algunos ancianos murmuraban sobre la debilidad del jefe. Y al sur, en los fuertes españoles, Rodrigo reunía hombres. Y armas. Porque nada que nace del fuego, queda libre de cenizas.
La mañana llegó sin alegría. La tienda donde Isabel y Nube Roja habían compartido su primera noche como verdaderos esposos amaneció rodeada de sombras. No eran sombras del sol ni del amanecer, eran cuerpos, miradas, murmullos. La noticia se había esparcido como el humo. La mujer blanca y el jefe habían sellado su unión. Para algunos, era la consumación de la paz. Para otros, una traición. Isabel salió envuelta en una manta, con el cabello trenzado por sus propias manos y los pies descalzos. No apartó la mirada de los ojos que la observaban. Estaban allí, las madres, los ancianos, los guerreros más veteranos. Incluso algunos niños la miraban con una mezcla de curiosidad y rechazo. Y entonces, el sonido que nadie deseaba escuchar, retumbó en el aire como un tambor de guerra. El cuerno de los ancianos. El llamado al juicio. Nube Roja apareció segundos después, con el rostro impasible pero los ojos encendidos. Van a pedir que me pronuncie. Que justifique lo que hicimos. ¿Justificar? Susurró Isabel. ¿Amarte es algo que debas explicar? Aquí, sí. Soy su guía. Su escudo. Pero si creen que he puesto mi corazón por encima de la tribu, me lo arrancarán. El círculo de juicio se alzó a la sombra del gran árbol. Los ancianos estaban sentados sobre mantas sagradas, con pinturas rojas y negras en los rostros. Uno a uno, los miembros de la tribu se sentaron alrededor. Y en el centro, ellos. Nube Roja de pie. Isabel a su lado. Dos figuras solas ante el peso de la historia. El más viejo de los ancianos alzó la voz. Su rostro era una red de arrugas profundas, y hablaba con la gravedad de quien carga siglos en la garganta. Hijo del halcón y nieto del lobo, ¿por qué rompiste el silencio de la promesa? ¿Por qué hiciste mujer a la hija del enemigo, sin pedir palabra a los espíritus? Nube Roja dio un paso adelante. Su voz no tembló, porque esperé el momento, y los espíritus no hablaron. Pero mi alma sí, y en ella encontré la voz de la montaña. Hubo murmullo entre los presentes. Algunos asentían, otros gruñían. Un guerrero mayor se levantó de entre los asientos. ¿Y qué pasará cuando los suyos vuelvan con fuego? ¿La defenderás a ella o a nosotros? No hay diferencia, respondió Nube Roja. Ella es uno de los nuestros. Entonces los ojos se giraron hacia Isabel. Uno de los ancianos le habló en voz pausada. Mujer de vestidos blancos. ¿Vienes con veneno en la sangre o con tierra en los pies? Isabel tragó saliva. Su voz temblaba. Pero no su decisión. Vengo con amor. Y amor no es veneno, aunque duela. He aprendido vuestras costumbres, vuestros rezos. Y aunque mi piel no es como la vuestra, mi lealtad lo es. Hubo un silencio. Uno de los hombres más jóvenes escupió al suelo. ¿Y sabrá parir hijos que no nieguen su sangre? ¿O los criará como españoles? Isabel lo miró sin miedo. Los criaría como guerreros del viento, con la fuerza de su padre y la voluntad de su madre. Las palabras quedaron flotando en el aire. Y entonces, la anciana que siempre había guardado silencio, habló. Era vieja llama. Nadie conocía su edad, pero todos temían su juicio. Yo vi cómo lo mira, dijo con voz quebrada. No lo mira como una prisionera, ni como una loba escondida. Lo mira como si él fuera su hogar. Y en tiempos de guerra, encontrar hogar es más sagrado que cualquier rito. Los tambores no sonaron. Ningún grito se alzó. El juicio había terminado. Nube Roja no fue destituido. Pero tampoco fue aclamado. Solo perdonado. Por ahora. Y cuando regresaron a la tienda, Isabel cayó de rodillas, el cuerpo temblando. Nube Roja la sostuvo. Le besó la frente. Y le susurró. Te amo, mujer de fuego. Y sé que esto aún no es el final. El verdadero enemigo aún no ha llegado. Y al sur, Rodrigo Salvatierra cruzaba el desfiladero con 100 hombres armados. Y un nuevo plan en la mente. No pensaba recuperar a Isabel. Pensaba hacerla pagar. Al sur del territorio apache, más allá del río seco y las colinas donde moría el sol,
una sombra cabalgaba con forma de hombre. Rodrigo Salvatierra. Ya no era el prometido desdeñado. Ya no era el noble humillado. Ahora era un conquistador. Y no venía por amor, sino por venganza. Sus ojos, azules como el acero, miraban el horizonte con una calma enfermiza. A su alrededor, 100 hombres armados lo seguían, soldados, cazadores, mercenarios, incluso un puñado de nativos renegados que conocían bien los senderos de la región. Pero Rodrigo no pensaba atacar de frente. No. Sabía que los apaches eran como las piedras del desierto, duros, impredecibles, resistentes. Por eso, su estrategia era otra. Entraremos por la mente, dijo a sus capitanes. No por la lanza. Dividiremos al enemigo desde dentro, sembrando dudas, rumores, miedo. Y cuando estén débiles, solo entonces caeremos sobre ellos. Esa misma noche, en el campamento apache, la paz era una cuerda tensa a punto de romperse. La mirada de los hombres se había vuelto más fría. Algunos murmuraban que Nube Roja estaba perdiendo su fuerza. Otros, que Isabel era una bruja enviada a desarmar su espíritu. Y entre ellos, sin que nadie lo supiera aún, un espía caminaba con sandalias polvorientas y cara de hermano. Era un mestizo, criado entre los misioneros, pero con sangre apache en las venas. Rodrigo lo había corrompido con oro y promesas. Su misión era clara. Diles que Nube Roja ha sido maldecido. Que los dioses lo abandonaron desde que yació con la mujer blanca. Haz que sus hombres se alejen de él. Y si puedes quebrarla a ella primero, mejor. Al mismo tiempo, Isabel comenzaba a notar la grieta. Las mujeres ya no le ofrecían raíces para el fuego. Los niños que solían seguirla con ojos curiosos ahora la evitaban. Y en las comidas comunales, su presencia era como la sombra de una nube en un día soleado. Una tarde, al regresar a su tienda, encontró símbolos extraños pintados en la entrada. Marcas con sangre. Advertencias silenciosas. ¿Qué significan? Le preguntó a Nube Roja. Él las borró sin responder. Pero esa noche no durmió. Mientras tanto, en las colinas, Rodrigo estudiaba los movimientos del campamento como un halcón paciente. Sabía que no necesitaba pólvora. Solo necesitaba tiempo. Y entonces, el golpe maestro. Una noche, un incendio estalló en uno de los extremos del asentamiento. No fue un ataque directo. Fue algo más sutil. Una tienda de un anciano. Una fuente de conocimiento y tradición, consumida por las llamas. Los culpables no fueron vistos. Pero las lenguas apuntaron hacia Isabel. Ella trajo el fuego. Ella es extranjera. Ella alteró el equilibrio. Incluso algunos guerreros que antes la defendían ahora bajaban la cabeza al cruzarse con ella. El veneno de Rodrigo comenzaba a hacer efecto. Y entonces, en la oscuridad, una figura encapuchada entró en la tienda de Isabel. Ella se levantó de un salto, el corazón martillando en su pecho. ¿Quién eres? La figura se quitó la capucha. Era el mestizo, el traidor disfrazado de hermano. Vengo a advertirte, susurró. Quieren separarte de él. No lo matarán, no directamente. Pero lo harán caer. Lo despojarán de su rango. Y cuando eso ocurra, tú no tendrás a nadie que te proteja. ¿Por qué me dices esto? Él sonrió, pero no con bondad. Porque aún puedes salvarte. Vuelve con los tuyos. Vuelve con el capitán Salvatierra. Y dile que has visto la verdad. Que quieres volver a la fe. Ella lo miró. Sus ojos ardiendo de furia. Dile a Rodrigo, que puede venir él mismo a decírmelo. Yo no me escondo. Yo ya elegí. Pero el daño ya estaba hecho. Y en lo profundo del campamento, los cuchillos se afilaban en silencio. Las lealtades se tambaleaban. Y el corazón de la tribu comenzaba a dividirse. Rodrigo no había disparado una sola bala. Pero ya estaba ganando la guerra. La luna estaba en lo alto. Redonda. Roja como una herida abierta. Esa noche, el campamento no dormía. Nadie cantaba. Nadie reía. Las fogatas estaban encendidas,
Pero el frío que se sentía no venía del viento. Nube Roja lo sabía. Lo sentía en los pasos silenciosos a su alrededor, en las miradas que se esquivaban, en los cuchillos que no estaban donde debían. La rebelión no venía desde fuera, venía desde dentro. Isabel despertó con la intuición de la tormenta. «¿Qué ocurre?», susurró, mientras él se vestía en silencio. Llamaron al consejo. A medianoche. Quieren que rinda cuentas. Quieren mi caída. No. Después de todo lo que has hecho, después de cómo los has protegido. La sangre se borra con palabras, y tú eres la palabra que no entienden. Ella se levantó. Lo alcanzó. Le tomó el rostro con ambas manos. Entonces no irá solo. Él la miró. Con ternura. Con miedo. Si vas conmigo, te convertirás en enemigo de muchos. Ya lo soy. Y si he de caer, prefiero hacerlo a tu lado. La plaza tribal ardía de expectación. Los ancianos estaban sentados, los guerreros reunidos, las mujeres al fondo, observando. En el centro, Nube Roja e Isabel. Y frente a ellos, el traidor. El mestizo de ojos tibios y lengua afilada. Rodrigo lo había enviado para sembrar dudas, y lo había logrado. Desde que la mujer blanca llegó, decía con voz melosa, hemos perdido la bendición de los espíritus. Un anciano ha muerto. Una tienda ha ardido. ¿Acaso no es claro? ¡Basta!, exclamó Isabel, avanzando hacia él con los ojos ardiendo. El murmullo creció. Ninguna mujer había hablado en un juicio. Mucho menos, una extranjera. ¿Qué sabes tú de nuestros dioses, mujer del este? No sé de vuestros dioses, pero sí del veneno. Y ese hombre, dijo, señalando al mestizo, lleva el veneno en la lengua. Los guerreros se miraron. Algunos asintieron. Otros apretaron los puños. ¿Tienes pruebas, mujer?, dijo uno de los ancianos. ¿O solo celos? Isabel inspiró profundo. Tengo verdad. Rodrigo Salvatierra, capitán de los españoles, lo envió. Lo vi con mis ojos. Lo escuché con mis oídos. Lo amenazó con oro y promesas de poder. El mestizo soltó una risa. ¿Y quién te creerá, mujer blanca? Yo. Rugió una voz desde el fondo. Una anciana se levantó. Vieja llama. La vi salir una noche del fuego. La vi cuidar a los niños cuando nadie más lo hizo. Vi cómo protegió al jefe, con su cuerpo y su alma. El consejo estalló en murmullos. Basta de palabras, bramó uno de los guerreros más jóvenes. Si el jefe ya no tiene la fuerza, que lo demuestre aquí. Que pelee, que sangre, y que recupere su lugar o lo pierda para siempre. El círculo se abrió, y Nube Roja aceptó. Se quitó la túnica. Se preparó para el duelo. Su contrincante, su propio primo, un guerrero joven, fuerte, con sed de liderazgo y rencor en los ojos. La lucha fue brutal. Golpes secos, rodillazos, puños contra huesos, sudor, sangre, polvo. Y alrededor, un silencio absoluto. Isabel no parpadeaba. Cada vez que Nube Roja caía, su alma caía con él. Pero él siempre se levantaba. No por rabia, no por orgullo, por ella. El último golpe fue directo al pecho. El rival cayó. Nube Roja permaneció de pie, tambaleante, los labios rotos, el ojo inflamado. Y entonces se giró hacia su gente. Yo no peleé por el poder, ni por tradición. Peleé por ella. Se giró hacia Isabel. Porque ella me salvó del odio. Porque ella me enseñó que ser jefe no es mandar, sino amar más fuerte que el miedo. Hubo un silencio largo. Y luego, uno a uno, los guerreros comenzaron a golpear el suelo con los pies. Un tambor de respeto. Una señal de victoria. El jefe no cayó. Pero algo sí cambió. Isabel ya no era extranjera. Era la esposa del jefe. Y por primera vez, era parte del latido de aquella tierra. Pero en las sombras, el mestizo herido escapaba del campamento. Con la boca ensangrentada.
Y un mensaje para Rodrigo. Fallé. Pero ellos ya están débiles. Solo falta empujar. El aire olía raro. Isabel se despertó de golpe. Su cuerpo lo sintió antes que su mente. Un silencio extraño, denso, espeso. Los perros no ladraban. Los pájaros no cantaban. Y el viento estaba quieto. Se incorporó y miró a su lado. Nube Roja no estaba. Salió de la tienda, aún con la manta sobre los hombros. Fue entonces cuando lo escuchó. El primer grito. Lejano. Ahogado. Pero cargado de muerte. Y luego, el trueno. No de tormenta. De pólvora. De fusiles. El campamento estalló en caos. Guerreros salían corriendo de las tiendas. Mujeres gritaban nombres. Los ancianos intentaban organizar a los niños. Y desde la colina, llegaban los españoles. Más de 100 jinetes. Con cascos. Espadas. Y fuego en los ojos. Rodrigo. Susurró Isabel. Lo había prometido. Y ahora, venía a cobrar su odio. Isabel corrió entre el polvo y la confusión. Buscaba a Nube Roja. Gritaba su nombre. Pero el caos era total. La batalla no fue honorable. No fue duelo. Fue masacre. Los españoles entraron disparando. Quemando. Pisoteando. Algunos apaches lograron montar a caballo. Otros peleaban con cuchillos, con lanzas, con piedras. Y los cuerpos empezaban a caer. Isabel se escondió detrás de una tienda caída, jadeando. A lo lejos, vio a un niño, el hijo de la mujer que la había ayudado al llegar, a punto de ser arrollado por un caballo. Corrió sin pensar. Lo empujó fuera del camino. Recibió el golpe en la pierna. Cayó. Y entonces, escuchó su voz. Isabel. Nube Roja apareció como un relámpago. Cubierto de sangre. Con la lanza rota. Y los ojos más feroces que nunca. La levantó en brazos. La llevó hasta detrás de una formación rocosa. Tienes que irte, le dijo. No. No voy a dejarte. Tienes que sobrevivir. Si caigo. Tú tienes que contar la historia. Ella le tomó el rostro con desesperación. No puedes dejarme. No ahora. No después de todo. Él la besó. Un beso que no fue dulce. Fue desesperado. Fue despedida. Prométeme que vivirás. Solo si tú vives conmigo. Pero Nube Roja se giró. Y se lanzó de nuevo al campo de batalla. Fue allí. En la cima de la colina. Donde ocurrió. Rodrigo Salvatierra, con su armadura brillante y su espada en alto, encontró a Nube Roja. Y por fin, se enfrentaron. No fue una lucha larga. Fue brutal. Sucia. Entre gritos. Entre llamas. Isabel, desde abajo, lo vio todo. Gritaba. Corría. Pero no llegaba. Y entonces, la espada cortó. Nube Roja cayó de rodillas. Rodrigo alzó la espada para darle el golpe final. ¡No! Gritó Isabel, corriendo hacia él. Se interpuso. Abrazó a Nube Roja. Y con una mirada llena de fuego, se paró frente a Rodrigo. ¿Qué harás ahora? ¿Matarás a tu pasado? ¿A la mujer que te rechazó? ¿A la historia que no puedes controlar? Rodrigo la miró. Y en sus ojos no había victoria. Solo vacío. Tú, ya estás muerta para mí, dijo. Y bajó la espada. Los hombres españoles comenzaron a retirarse. No por órdenes, sino por duda. Porque la guerra ya no tenía sentido. Y mientras el sol se alzaba sobre el valle cubierto de humo, Isabel sostuvo a Nube Roja en sus brazos. No te mueras, por favor, no te mueras. Él sonrió. Con los labios manchados de sangre. ¿Me ves, mujer? ¿Aún soy tu enemigo? Ella lloraba. Eres mi vida entera. Y así, mientras el sol renacía entre las cenizas, el amor sobrevivía. Aunque el cuerpo sangrara, aunque la tierra ardiera, aunque la historia quisiera borrarlo. El humo aún se alzaba sobre el campamento.
No de guerra, sino de incienso. La batalla había terminado. Pero la guerra verdadera apenas comenzaba. Nube Roja yacía sobre una manta sagrada, en el centro de la tienda del chamán. Su piel estaba pálida. Su pecho subía y bajaba con dificultad. El corte en el costado no dejaba de sangrar. Isabel no se separaba de él. Llevaba horas sujetando su mano, hablándole en voz baja, como si sus palabras pudieran cerrarle las heridas. No me dejes, por favor. No ahora. No después de todo lo que tuvimos que cruzar. Pero él no respondía. Solo flotaba en un silencio que dolía más que cualquier grito. Los ancianos se reunieron fuera de la tienda. El chamán, un hombre ciego de rostro tallado por el tiempo, se sentó frente al fuego con un cuenco de hierbas en las manos. El jefe camina entre mundos, dijo. Si queremos traerlo de vuelta, debemos hablar con los espíritus. ¿Y si ellos no responden?, preguntó uno de los guerreros. El chamán levantó la cabeza. Entonces que hable ella. Todas las miradas se giraron hacia Isabel. Ella salió de la tienda, con el rostro cubierto de lágrimas secas y el corazón partido. ¿Yo? Eres su ancla, su llama. Tú lo trajiste al fuego. Solo tú puedes hacerlo regresar. Esa noche, comenzó el ritual. Encendieron un gran círculo de fuego en el claro. El cuerpo de Nube Roja fue llevado al centro, aún con vida, envuelto en mantas ceremoniales, pintado con símbolos de renacimiento. Isabel caminó con él. Vestía un manto blanco, los pies descalzos, y el cabello trenzado con hilos rojos, como marcan los rituales de unión espiritual. Debía ofrecer algo a los dioses, algo que nunca pudiera recuperar. Y ella lo supo. Se arrodilló frente al fuego, cerró los ojos, y alzó la voz, temblorosa. No soy de esta tierra. No hablo con sus vientos ni con sus sombras. Pero amo a este hombre. Y si mi alma vale algo, tomadla. Pero devolvédmelo. Los tambores comenzaron. Lentos. Profundos. Como el latido de un corazón gigante. El humo se alzó en espirales. El chamán vertió el polvo sagrado sobre las brasas. Y el aire cambió. Nube Roja flotaba en un lugar sin nombre. Un desierto sin luna. Un horizonte sin fin. Caminaba solo. Sin dolor. Sin cuerpo. Y al fondo, una figura. Isabel. De blanco. Con el cabello volando al viento. Él corrió hacia ella. Pero cada paso lo alejaba más. «Vuelve», gritaba ella. «No te vayas». «Estoy cansado», susurraba él. «Muy cansado». «Entonces descansa en mí». «Pero vive». En el campamento, el cuerpo tembló. Los labios se movieron. Un suspiro escapó de su pecho. «Isabel». Ella gritó. «Está volviendo. Está volviendo». El chamán alzó los brazos al cielo. Los ancianos comenzaron a cantar. Las mujeres lloraban. Y el fuego ardía como nunca. Esa noche, cuando Nube Roja abrió los ojos, el alma de Isabel se quebró en llanto. «¿Dónde estoy?» «Conmigo. Siempre conmigo». Él la miró. Y por primera vez, sin máscaras, sin sangre, sin guerra, sonrió. Pero lejos de allí, Rodrigo Salvatierra observaba desde un risco. Había fallado. Pero su odio no había muerto. Entonces será con fuego. Y con fuego. La sangre correrá como río. El amanecer llegó teñido de gris. El cielo, cubierto de nubes inmóviles, parecía una advertencia escrita por los dioses. Nadie hablaba alto. Nadie reía. El campamento se había vuelto un lugar de sombras. Nube Roja, aún débil, permanecía sentado bajo el árbol de los juramentos. Isabel le vendaba el costado con manos suaves pero firmes, mientras él intentaba no mostrar el dolor que le devoraba por dentro. «Debes descansar más», le dijo ella. «Aún no estás listo». Él la miró con ternura. Y con algo más. Con miedo. «No hay más tiempo». «¿Qué quieres decir?» Antes de que respondiera,
un grito llegó desde las afueras del campamento. 2 jóvenes guerreros entraron corriendo. Han tomado la misión del sur. El fuerte español ha caído en manos de Rodrigo. Han matado a todos, hasta a los niños mestizos. Un escalofrío recorrió a Isabel. El mundo se oscureció por un segundo. Rodrigo susurró. Está preparando algo más grande. Nube Roja cerró los ojos. Respiró profundo. Ahora sabemos su camino. Ahora sabemos que no hay retorno. Esa noche, el consejo se reunió sin tambores, sin ceremonias, solo con urgencia. Los ancianos querían evacuar, dividir a la tribu, esconderse en los valles altos hasta que el enemigo se cansara. Pero Nube Roja no estaba de acuerdo. Si huimos ahora, perdemos más que tierra, dijo con voz rota pero firme. Perdemos nuestra raíz, nuestro rostro, nuestro nombre. ¿Y si morimos todos?, preguntó un anciano. Entonces que el mundo sepa que aquí vivió un pueblo que no se arrodilló. Esa noche, Isabel fue llamada en secreto por el chamán. Lo encontró solo, frente a un fuego pequeño, con los ojos blancos perdidos en el humo. Te lo advertí, hija del otro lado, dijo sin mirarla. El amor es una llama que alumbra, pero también puede quemar tu hogar. ¿Qué quieres decir? El chamán le extendió una bolsita de cuero. Dentro, un polvo rojo, intenso, como sangre molida. Esto es raíz de sombra. Si lo usas, Nube Roja dormirá 3 días. Tú podrás huir con él. Lo salvarás de la guerra. Isabel apretó la bolsa entre sus dedos. Era ligera, y sin embargo, pesaba como una montaña. ¿Y si no la uso? Entonces él peleará. Morirá o no. Pero tú lo habrás entregado a los lobos. Isabel salió de la tienda como una mujer a punto de romperse. Lloró en silencio, sola, porque por primera vez, el amor pedía un sacrificio real. Más tarde, esa noche, mientras Nube Roja dormía, ella se sentó a su lado, con la bolsa en la mano. Lo miró. Sus facciones serenas, la respiración suave, el rostro del hombre que había amado con todo su ser. Y se preguntó, ¿qué es más amoroso? ¿Salvarlo de la muerte? ¿O permitirle luchar por los suyos? Lloró en silencio. Y entonces, quemó la bolsa en el fuego. No podía quitarle su alma. No podía salvarlo robándole su guerra. A la mañana siguiente, Nube Roja despertó. La encontró junto al fuego, ojerosa, rota, pero firme. ¿Qué decidiste?, le preguntó él, como si supiera lo que había pasado. Ella lo miró a los ojos. Que no te amaré a medias, ni con condiciones. Si esta es tu tierra, si este es tu pueblo, entonces también es mi guerra. Él la abrazó con fuerza, y en ese abrazo sellaron el pacto más profundo, no el del cuerpo, sino el del alma, el del todo o nada. Lejos de allí, Rodrigo daba la orden final. Marchamos al amanecer. Esta vez no quedará nadie vivo. El sol aún no asomaba, pero el cielo ya ardía en tonos rojos y púrpura. Era como si la tierra misma supiera que ese día no todos volverían con vida. Nube Roja se vistió con su atuendo de guerra, la pechera de cuero endurecido, las pinturas rituales sobre su pecho y rostro, y el collar que le había dado su madre antes de morir. A su lado, Isabel lo observaba sin decir palabra. Ya no era una extranjera, ni una prisionera. Era una compañera, una guerrera del alma. Él se giró y le ofreció su lanza corta. Para ti, por si debo dejarte antes que el día termine. Isabel la tomó. La sostuvo con las 2 manos. Entonces si caes, caeré contigo. Él le tocó la frente con ternura. No. Si caigo, vivirás. Y contarás la historia de este pueblo. Y de este amor que desafió todo lo escrito. Al otro lado del valle, las tropas de Rodrigo se alineaban como un ejército de sombras. Más de 150 hombres. Espadas. Escopetas. Fuego. Y al frente,
Él. Rodrigo Salvatierra. Frío. Elegante. Vacío. Hoy borramos esta mancha del mapa, dijo a sus hombres. Hoy termina esta farsa de amor salvaje. El choque fue brutal. Las lanzas contra las balas. Los gritos de guerra contra los alaridos del miedo. Los cuerpos contra el acero. El valle tembló. Y sangró. Y lloró. Isabel peleaba con las mujeres, lanzando piedras, protegiendo a los niños, cuidando a los heridos. Cada vez que caía un apache, era como si un trozo de su alma se desgajara. Y entonces lo vio. Rodrigo, en lo alto de la colina, descendiendo a caballo, espada en mano, directo hacia Nube Roja. «¡No!», gritó Isabel, pero su voz se perdió en la tormenta. Nube Roja se giró. Lo vio venir. Y lo esperó de pie, sin moverse. No por orgullo, sino porque sabía que ese momento era inevitable. El caballo se detuvo de golpe. Rodrigo desmontó. Ambos se acercaron, espada y lanza en mano. «¿Sabes que esto termina aquí?», dijo Rodrigo. «Sí. Pero no como tú crees. Me quitaste todo. Me robaste lo que era mío. Tú no sabías amar. Ella eligió. Y tú no supiste perder». Rodrigo rugió. Atacó. Los filos chocaron. Furia contra serenidad. Técnica contra instinto. Isabel corría, entre cuerpos y fuego, intentando alcanzarlos. Pero era demasiado lejos. Demasiado tarde. Y entonces, Rodrigo hundió la espada. El silencio cayó. Nube Roja retrocedió un paso. La sangre brotó. Rodrigo sonrió. Pero antes de que pudiera hablar, la lanza del apache voló directo a su pecho. Ambos cayeron. Ambos sangraban. Ambos perdieron. Isabel llegó gritando. Se arrojó sobre el cuerpo de Nube Roja. Lo abrazó. Le sostuvo el rostro. «No, no, no, no. Mírame. Mírame, por favor». Sus labios sangraban. Su aliento era débil. Pero aún estaba allí. «Te dije que pelearía por ti. Y yo pelearé porque vivas». Horas después, cuando el humo se disipó, los pocos soldados que quedaban huyeron. La batalla terminó. Rodrigo fue enterrado bajo una piedra. Sin nombre. Sin lágrimas. Los apaches sobrevivientes alzaron a Nube Roja en un lecho de ramas. Y esa noche, bajo un cielo lleno de estrellas, Isabel lo cuidó con la misma fe con la que la había salvado tantas veces. «Descansa. Ahora te toca a mí protegerte. La guerra terminó. Pero la historia no. Porque algunas batallas no se ganan con armas, sino con el alma». Pasaron los días. Y luego, las estaciones. Las heridas se cerraron lentamente. Pero algunas, las más profundas, nunca dejaron de latir. El campamento fue reconstruido piedra por piedra. Los cuerpos fueron enterrados con cantos y fuego. Y los nombres de los que cayeron vivieron en las lenguas de los niños durante generaciones. Nube Roja sobrevivió. Su cuerpo tardó lunas enteras en sanar. Pero su espíritu, curtido por el amor y la guerra, regresó más fuerte, más sabio y más humano. Ya no fue solo jefe. Fue símbolo. Fue puente. Fue leyenda viva. A su lado, siempre, ella. Isabel. La mujer que vino del otro lado del mundo. Y decidió quedarse donde su alma ardía. Se convirtió en maestra de los pequeños. En curandera. En guardiana del fuego sagrado. Pero, sobre todo, en compañera. Cada atardecer, la veían caminar junto a él. En silencio. Como si el simple roce de sus pasos compartidos fuera oración suficiente. Cuentan que cuando el último de los ancianos que vivió aquella guerra cerró los ojos, una nueva tradición nació. Cada generación debía contar la historia. No como guerra, sino como advertencia. No como castigo, sino como ejemplo. Porque alguna vez, una mujer blanca se casó con un apache para evitar la guerra. Y al hacerlo, aprendió el significado del amor. Y así,
la historia se volvió canto. Y el canto, viento. Y el viento, jamás dejó de soplar entre las montañas. Dicen que si visitas ese valle justo cuando el sol se esconde, puedes ver dos sombras caminando entre la tierra roja. Una mujer de blanco. Un guerrero con cicatrices. Y entre ellos, una promesa que jamás se rompió. Y así termina esta historia. Una historia que empezó con miedo, creció entre cenizas, y floreció en el rincón más inesperado del corazón. Si esta historia tocó algo dentro de ti, si te hizo llorar, soñar o simplemente creer en el poder del amor verdadero, te invito a dejar tu huella en los comentarios. Dinos desde qué rincón del mundo nos escuchas. Y si tú también crees que el amor puede nacer incluso en medio del odio y cambiar el destino de un pueblo entero, déjanos tu opinión, tu emoción, tu reflejo. Nos encanta leerte. Suscríbete a este canal para no perderte las próximas historias épicas que tenemos para ti, porque el pasado aún tiene mucho que decirnos. Dale like si te hizo sentir. Comparte si crees que el amor merece ser contado. Y acompáñanos en este viaje donde cada historia revive como un eco en el tiempo.